Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy buenos días, iglesia. Hola a toda la familia de Dios. Hola a todos los que se conectan, sea a la mañana o en el momento que sea. Como siempre decimos, esperamos que Dios en este momento pueda, con su amor y con su presencia, tocar tu corazón. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso te invitamos a cantar juntos y decir, Señor, te amaré porque vos me amaste en primer lugar. Te invitamos, animate ahí en casa, abrí tus labios y cantale a tu Dios. Me entregaré porque todo lo puedes. ¿Cantamos? Me entregaré porque todo
todo lo puedes y todo has creado. Te seguiré, porque conmigo siempre fuiste fiel. Me diste esperanza quitando mi pecado, de la muerte me has salvado. Tu sangre me ha limpiado, tu amor me ha transformado. Amén. Y desde el fondo de mi ser diré, te alabaré a ti, Señor. No quiero contenerlo más. Te amaré a ti, Señor, porque tú me amaste en primer lugar. Gracias, Jesús, por ese amor. Al entender Que en todo lo vivido tú me has acompañado, comprenderé que por tu gracia yo puedo vencer. me diste, Me diste esperanza quitando mi pecado, borraste mi pecado. Gracias, de la Jesús. muerte me has salvado. Me salvaste de la Tu muerte. sangre me ha limpiado, tu amor me ha transformado. Gracias, Jesús. Y desde el fondo de mi ser diré, te alabaré a ti, Señor. No quiero contenerlo más. Te amaré a ti, Señor, porque tú me amaste en primer lugar. Tan fuerte es tu amor, tan fuerte es tu misericordia, que aún siendo Dios, tú me amaste en primer lugar. Por eso, Señor, iré por el camino estrecho, y sé que no habrá quien podrá separarme de tu amor. Te alabaré a ti, Señor. No quiero contenerlo más. Te amaré a ti, Señor, porque tú me amaste en primer lugar. Te alabaré a ti, Señor. No quiero contenerlo más. Te amaré a ti, Señor, porque tú me amaste en primer lugar. Porque tú me amaste en primer lugar. Porque tú me amaste en primer lugar. y con ese mismo amor, Dios nos ama, cada día está con nosotros y Él nos quiere decir hoy que está cerca nuestro, que nos cubre con sus alas, que en su poder podemos vencer, en tu gracia podemos vencer, decíamos. Él nos da hoy esa seguridad en su presencia y en su poder. Quieto estaré, sé que tú eres Dios. Señor, cubrinos con tus alas. Ahí estamos seguros. Danos tu poder, Señor. Danos esa seguridad para poder vivir cada día. Confiamos en vos, Señor. Te amamos, Padre. Cantamos Escóndeme. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge
eres Dios. Amén. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que tú estaré. Sé que Cuando hay tempestad, cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que tú estaré. Sé que eres Dios. descansamos en vos, Señor. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que no estaré. Sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que tú estaré. Sé que quieto estaré. Sé que eres Dios. Quieto estaré. Sé que eres Dios. Sé que tú eres Dios. Sí, Jesús, sabemos que sos Dios, pero sé que sos mi Dios. Sabemos que sos el Señor, pero sos mi Señor. Gracias por ser un Dios personal, un Dios que nos ama a cada uno, no importa cómo seamos, no importa de dónde vengamos, Señor, vos nos amás de forma personal. Padre, danos tu poder, danos tu fuerza, la necesitamos, Señor, en este tiempo, como cantábamos, Señor, queremos ese poder que nos dé seguridad para avanzar cada día. Bendecimos tu nombre. Yo quiero más de vos, Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu poder. Señor, llenanos. A cada uno que está escuchando esto también, Señor, llenanos de tu poder, de tu presencia. No hay otra cosa que queramos más que a vos, solo a Cristo, solo a vos, Jesús. Llenanos de tu presencia, Señor. Te amamos y te adoramos. Cantamos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero
de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Decimos, recibo más. Recibo más y más de Cristo. Recibo más de su poder. Recibo más de su presencia. Recibo más y más de Él. Yo quiero más. Queremos más de vos, Señor. Llénanos, Padre. Te necesitamos. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y Decimos una vez más, yo quiero más. yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Que el Señor pueda llenar tu vida con su presencia, con su Espíritu Santo y con su poder. Seguí conectado, que el Señor tiene algo especial para decirte también. Aunque la cuarentena nos impida reunirnos en persona, la iglesia está viva y activa, amando a Dios y amando a las personas. Por eso, en Jesús Esperanza para Vos queremos invitarte a participar de todas las actividades en línea para todas las edades. Prepárate porque el mes de septiembre se viene con todo. Agenda las siguientes fechas. Viernes 18, taller de cuidados en el hogar. Viernes 25, encuentro para profesionales y comerciantes. No te los pierdas y compartí con tus contactos. El sábado a las 19 horas no te pierdas el encuentro de jóvenes en vivo por Instagram, @jóvenes.iea, porque durante esta cuarentena hay más. No te quedes afuera de esta búsqueda de Dios. En vivo el sábado 19 horas. ¿Todavía no participás de un GPS? Grupos Pequeños Saludables. Una excelente oportunidad de comunión y oración. Cerca de tu casa hay un grupo de hermanos y hermanas que se reúnen durante la cuarentena online para compartir, apoyarse y orar los unos por los otros. Si todavía no participás de un GPS, ponete en contacto por WhatsApp al 11 21 75 82 72 y sé parte de esta experiencia única. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios
ama al que da con alegría. No dejes de adorar a nuestro Dios por medio de tu diezmo y de tu ofrenda. Podés realizarlo a través de transferencia o depósito bancario en la cuenta corriente de la iglesia. A nuestro alrededor hay muchas personas sufriendo necesidades básicas. El amor de Dios nos impulsa a tenderles una mano para ayudarles y estamos convencidos que mucho mejor es dar que recibir. Por eso, todos los sábados estamos repartiendo bolsones de comida y ropa a nuestros vecinos y vecinas que están complicados en este tiempo. Vos también podés ser parte, orando, colaborando y donando alimentos no perecederos, ropa, colchones y frazadas. También podés ayudar monetariamente mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente de la iglesia. Toda ayuda es bien recibida. Sumate. Chicos, no se pierdan la escuela bíblica. Cada maestro se está poniendo en contacto para pasar un tiempo súper divertido aprendiendo de la Biblia. Si todavía no estás participando, ponete en contacto por WhatsApp para sumarte. Recordá que podés seguirnos y contactarnos a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Búscanos en Instagram, Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escuchá los mensajes en Spotify. Hola a todos, buen día. Qué bueno que podemos juntarnos otro domingo y damos gracias a Dios que podemos hacerlo por intermedio de la tecnología. Queríamos tener un tiempo de oración, pero antes compartirles un versículo. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y queremos orar en este tiempo por todos los temas que nos preocupan y muchos temas que vemos todos los días. En el GPS también pudimos compartir y estamos compartiendo preocupaciones. Y bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana que podemos compartir. Gracias porque podemos venir a vos, Señor, y que sos nuestro refugio. Gracias porque podemos compartir esta mañana con la iglesia y no tenemos duda de que tenés palabra nueva para nosotros. Señor, te agradecemos porque sos nuestro sostén. Señor, que estás en el cuidado de cada detalle. Señor, te entregamos también el país, los gobernantes, Señor, para que les dé sabiduría. Amén. Y que puedan, Señor, buscarte, encontrarte, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir orando y ponemos en especial a todas las personas que están sufriendo alguna enfermedad, que tienen alguna dolencia, los ponemos en tus manos. También dejamos a todas esas personas que están solas, que están pasando algún problema, que no pueden ver un futuro, Señor, que vos estés con ellos, que les des fuerzas, les des tu cobertura, Señor. Y también nos acordamos de la gente también, de las personas, de los hermanos, Señor, que alguna vez escucharon de vos y hoy están alejados, están en otros caminos, Señor, que vos te pedimos que nos uses a nosotros para poder llegar a ellos. En estos tiempos raros, en estos tiempos que nos llena de incertidumbre el futuro, Señor, que podamos nosotros ser ese canal para que ellos puedan escuchar y puedan volver a vos, Señor. Te pedimos también por todos los ministerios de la iglesia, Señor, que nos sigas acompañando, nos sigas bendiciendo, nos des fuerzas, también por el pastor y por cada uno de los hermanos que están en funciones directivas, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das, gracias por este tiempo de oración y te pedimos que estés con nosotros en esta nueva semana. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.
Nos vemos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más, compartiendo este tiempo, cantando al Señor, reconociendo su nombre. Sí, a través de la pantalla podemos vernos y disfrutar y cantar desde casa, pero sentirnos juntos y compartir este tiempo. También, como hacemos siempre, estamos oramos por los temas de necesidad, los temas que tenemos en nuestro corazón, los presentamos delante de Dios también como iglesia. ¿Sí? Y especialmente estamos orando por nuestro país, ¿sí? Por este tiempo difícil, este tiempo de complicaciones, para que el Señor esté dando sabiduría para gobernar a los que están en los lugares de autoridad. Que el Señor esté con ellos y que lo hagan de la mejor manera para que todos podamos estar bien, para que tengamos bienestar. ¿Sí? Y seguimos también orando por los que están más necesitados, los que están pasando dificultades, los que están pasando enfermedad. Oramos como iglesia, los ponemos siempre delante del Señor. ¿Sí? Bueno, este mes de septiembre que estamos pasando es el mes de la Biblia. ¿Sí? Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? Porque allí hay dos motivos por los cuales tomamos a septiembre como el mes de la Biblia. Por un lado, allí por el siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia al lenguaje vulgar, al lenguaje de todos, del pueblo. Esa es la Biblia que se llamó Vulgata Latina y se usó muchísimo en la Iglesia Católica. Y también llamamos a septiembre el mes de la Biblia porque el 26 de septiembre de 1569 se terminaron de imprimir con la imprenta que había salido hacía muy poco, la imprenta de Gutenberg, 260 ejemplares de la Biblia del Oso, la versión Reina Valera, que se imprimieron 260 de esas y a partir de ahí entonces, por eso decimos que septiembre es el mes de la Biblia. Y qué importante esto, porque Jesús, hablando de la Biblia, dice, ustedes estudian, le dice a los fariseos, a los que iban a él a cuestionarlo, estudian la Biblia para encontrar la vida eterna, pero la Biblia les da testimonio de mí, les habla de mí, les dice Jesús, y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús dice esto hablando de la palabra de Dios, de las Escrituras. Este San Jerónimo que mencionábamos dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y así es. ¿Sí? Por eso, qué bueno que en este mes de la Biblia estamos viendo justamente de encuentros con Jesús, personas que se encontraron con Jesús. Y hoy vamos a cerrar esta serie de encuentros con Jesús. ¿Sí? Y pensaba que esta semana fue una semana difícil, ¿no? En la Argentina llegamos a 10.000 muertos por COVID. Llegamos ya a los 10.000 muertos. Se está luchando contra todo esto y tenemos noticias sobre la vacuna, que sí, que no, que sigue adelante, que se frena. No sabemos bien lo que va a pasar o el pronóstico hacia adelante. Pero uno piensa en esto de la muerte, ¿no? Y hablando con muchas personas, la muerte nos genera de alguna manera... es un tema sensible, podemos decir. La muerte es un tema difícil de abordar. La muerte genera incertidumbre, tal vez.
Si uno busca temor a la muerte, hay un montón de entradas allí en internet que muchos dan consejos de cómo superar el miedo a la muerte, ¿no? Y hasta incluso se puede convertir en una patología el miedo a la muerte, una patología tratable. Ahora, todos esos consejos que nosotros podemos ver que nos dan diferentes personas sobre cómo superar el temor a la muerte, tienen que ver con cómo valorar la vida, no pensar en eso, saber que todos vamos a morir alguna vez y que se va a terminar y que entonces tenemos que disfrutar la vida que tenemos, ¿no? Tienen que ver todos esos consejos con lo que podemos hacer y disfrutar en este tiempo y de alguna manera saber que la muerte nos va a llegar a todos y que ahí pareciera que se termina todo. Pero esto no es así, ¿sí? Algunos intentan hacerlo y usar métodos de autoayuda para salir adelante, pero vamos a acercarnos a este tema del miedo a la muerte desde otro lugar, ¿sí? Y también viendo un encuentro con Jesús en el día de hoy. Y yo les pregunto si alguno puede pensar, ¿no?, en los evangelios y en la vida de Jesús, si Jesús, o si nos dicen los evangelios que Jesús sonrió alguna vez. ¿Se acuerdan? Si algún evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nos cuentan que Jesús haya sonreído, se haya reído. Si nosotros pensamos, nos cuentan sí que Jesús lloró, ¿sí? Y más de una vez. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y Jesús lloró también cuando en la entrada triunfal, cuando llegaba a Jerusalén y cuando ve a Jerusalén llora por la ciudad. Y quizás también podemos decir, como nos dicen Hebreos, que Jesús tal vez lloró en Getsemaní, pero que Jesús se haya reído. ¿Nos dicen los evangelios que Jesús sonrió o se rió? No. ¿Saben que no lo dice? Ningún evangelista nos dice que Jesús haya sonreído. En algún lugar, después de enviar a los 70 y que vuelven a Él se regocija en el Espíritu, dice, pero no que haya sonreído, que se haya reído. Y tal vez yo acá me pregunto si no será que los evangelistas no nos dicen que Jesús haya sonreído, porque tal vez esto era lo natural en Jesús. Tal vez Jesús estaba sonriendo con la gente y por eso las personas se acercaban a Él. Por eso era atractivo para las personas. ¿Sí? Porque a veces nosotros entendemos mal el cristianismo y pensamos que ser cristiano es tener una cara seria, porque la verdad es que ser cristiano es un tema serio, es un tema de vida o muerte, entonces tenemos que estar serios, con la cara estirada, cara larga y una Biblia bien grande abajo del brazo. ¿Es bueno tener una Biblia? Claro que sí, pero ser cristiano no es ser aburrido, amargado, no disfrutar de las cosas o no reírse. Y quizás los evangelistas no nos dicen que Jesús sonreía o se reía porque esto era natural en Jesús y siempre lo estaban viendo con una cara sonriente frente a las personas. Jesús cuando se encontraba con la gente le sonreía. Yo me imagino, hablamos hace unos domingos de Jesús abrazando y bendiciendo a los niños. Seguramente lo hacía con una sonrisa en su rostro. Así los abrazaba Jesús a los niños. O cuando Jesús sana al paralítico, habrá sonreído, decíamos. O cuando veía a los amigos del paralítico romper el techo de la casa de Pedro, habrá sonreído Jesús también. Era normal, seguramente, esta expresión en el rostro de Jesús. Esta expresión de aceptación hacia las personas. Y por eso las personas se acercaban a Él. Por eso las personas no tenían problemas de estar con Jesús, sobre todo los marginados. Los que eran desechados, con Jesús podían expresarse, con Él podían estar, no se sentían juzgados y condenados, tal vez por esa sonrisa en su rostro. La Madre Teresa de Calcuta escribió: una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón,
conserva nuestro buen humor y guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro, algunos necesitamos esa belleza en el rostro, e inspira buenas obras. Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo lo que Él nos envía y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro con su amor por toda la eternidad. Esa mirada radiante de Jesús, que podamos aprender a sonreír. ¿Sí? Varias veces dijimos que quizás pensamos a lo largo de los años, de los siglos, que Jesús nos había llamado a ser la policía moral de la sociedad. Y no es así. Probablemente Jesús nos esté llamando a que sonriamos al que necesita una sonrisa de aceptación, una sonrisa con brazos extendidos para recibir al que lo necesita. Y acá tenemos esta historia, ¿sí? que está en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Juan, que era el discípulo amado de Jesús, ese con el que Jesús tenía una intimidad especial, nos escribe este Evangelio. Y que nosotros sepamos, en los Evangelios se relatan 3 oportunidades solamente en las que Jesús resucitó a alguien de los muertos, a una persona de los muertos. ¿Sí? Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. Y esta historia quería compartir hoy con ustedes, que se encuentra en Juan capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos, ¿sí? Juan 11. Y dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Marta era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Jesús los amaba. Ahora, Jesús tenía mucha relación con Marta, María y Lázaro. Era amigo de la familia. Sí, él era muy cercano y ellos eran cercanos para él. Y Jesús poco tiempo atrás había estado en Jerusalén y allá había tenido problemas con los fariseos, como solía tener problemas con los fariseos que siempre iban y lo atacaban. Y ya se estaban empezando a complotar para matarlo. Y entonces Jesús sale de Jerusalén y se va cruza el Jordán y se va a Perea, a otra región. Y estando allí recibe esta notificación de alguna manera de que su amigo Lázaro estaba enfermo, había caído enfermo, pero no solamente eso le dicen. Las hermanas le mandan decir a Jesús: Lázaro, al que amas, dice alguna versión, o al que quieres o le tienes afecto, está enfermo. ¿Sí? Y es verdad, Jesús tenía este afecto por Lázaro y por la familia. Pero el último texto que leímos, el versículo 5, dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y la palabra que usa acá es diferente, ¿sí? La que usaron ellas es que lo quería o tenía un afecto por él, ¿sí? Un amor fileo, un afecto, tenía una cercanía hacia ellos. Pero la palabra que usa este versículo 5 es ese amor ágape. Es que Jesús los amaba a ellos con un amor de entrega, porque esto es el amor ágape, ese amor que Dios nos tiene a nosotros, ese amor que se da, que se brinda. Y lo que nos está queriendo decir acá, lo que tenemos que entender, y lo decimos domingo tras domingo, es que Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro y Jesús
te ama a vos y me ama a mí. Jesús nos ama con este amor de entrega, con este amor que se demostró con Él clavado en la cruz, para mostrarnos su amor, para limpiar nuestros pecados. Jesús nos ama a todos nosotros, a cada uno de nosotros de forma particular, así como amaba a Lázaro, te ama a vos y me ama a mí. Y ahora, es interesante notar acá que habla de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad de Lázaro, porque Lázaro, el amigo de Jesús, cae enfermo. Lázaro, el que le importaba a Jesús, cae enfermo. Y Jesús amaba a Lázaro, pero Lázaro se enferma igual, ¿sí? Lázaro cae en enfermedad. Y esto también nos enseña algo, ¿sí? A veces alguno puede pensar que porque es cristiano no se va a enfermar más. O algunos piensan que no vamos a tener ni dolor de muelas, ni dolor de... ningún tipo de dolor nos va a quejar, ninguna enfermedad va a llegar a nosotros porque somos cristianos. Pero esto no es así y no es lo que la palabra de Dios dice. Lázaro, amigo de Jesús, muy cercano a Jesús, estaba enfermo y había caído en enfermedad. O sea que la enfermedad no tiene que ver con que Dios te ame o no te ame. Dios te ama. Podés enfermarte, podés no enfermarte, pero Dios te ama igual. Así que no lo relaciones. No relaciones lo que te pasa, tu enfermedad, con el amor de Dios. Porque muchas veces la enfermedad nos puede sembrar dudas, ¿no? Cuando las cosas no salen como yo quiero, yo espero, o cuando un ser querido cae en enfermedad, se siembran dudas en mi mente, dudas en mi corazón. ¿Será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad que Dios se preocupa por mí, que yo le intereso a Dios? ¿Será verdad que Él está conmigo y me sostiene? Claro, cuando llega la enfermedad empiezan esas dudas, pero no tengamos dudas, Dios nos ama. Dios nos ama y podemos pasar por enfermedades y aún así Él está con nosotros en medio de la enfermedad para sostenernos. La enfermedad, claro, es un tema sensible también, ¿no? Es un tema que a veces es difícil de entender. Podemos hablar rápido de la enfermedad, pero cuando nos toca o le toca a alguien que está cerca de nosotros, es difícil de entender o de explicar. Muchas veces damos explicaciones simples o simplistas, ¿sí? Que no satisfacen, incluso que hacen daño. Por eso hay que ir con cuidado a estos temas, ¿sí? O mismo lo que decíamos de la muerte. La muerte también produce estos sentimientos y nos puede traer dudas también. La muerte puede hacer que nos hagamos interrogantes, nos hagamos cuestionamientos, claro que sí. La muerte cerca nuestro nos puede sembrar una semilla de duda, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Qué va a pasar después? Y nos genera esa incertidumbre de la que decíamos al principio. Ahora, volvamos a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 6, ¿sí? Él amaba a Marta, a Lázaro y a María, dice, y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. O sea, Jesús escucha que su amigo Lázaro está enfermo y se queda haciendo lo que estaba haciendo, se queda como si fuera que no le dijeron nada en el lugar a donde estaba, haciendo lo que estaba haciendo allí. 2 días se quedó quieto Jesús en ese lugar. Y claro, acá uno se pone medio como nervioso, ¿no? Porque uno cuando ora, pues dice, bueno, yo oro al Señor y bueno, oré como que tengo mérito porque presenté mis temas a Dios en oración, por lo menos estoy orando, y ya que estoy orando, quiero que Dios me responda enseguida. Cuando oro, quiero que Dios me dé la solución a los problemas y que Dios me responda. Sí, bueno, está bien, si no me quiere decir que sí, que me diga que no, pero que me responda rápido. Pero Dios no actúa de esa manera.
Dios tiene sus tiempos, ¿sí? Y uno piensa en esto y dice, pero ¿cómo? Jesús se tardó 2 días, tuvieron que esperar que Jesús vaya hasta ellos en una situación tan grave. ¿Cómo puede ser? Si oraron o si hablaron con Jesús. Bueno, Jesús sabe lo que hace. Aunque yo no entienda lo que Él está haciendo, Jesús sabe lo que hace. Tengo que animarme a confiar en Él, a aprender a confiar en que sus tiempos son los mejores, que Él sabe lo que hace. Bueno, luego Jesús, pueden seguir en el capítulo, habla con sus discípulos, que vamos a volver cerca de Jerusalén, ¿cómo puede ser? Porque nos van a matar. Bueno, Él les dice, sí, vamos a ir porque Lázaro murió. Finalmente, Lázaro, luego de esta espera de 2 días, muere, ¿sí? Lázaro, el amigo de Jesús, y a este Jesús que había hecho tantos milagros y al que llaman para que vaya a ver a Lázaro que estaba enfermo, muere. Y entonces, allí en el versículo 17, podemos leer, a su llegada, vuelven a Betania, Jesús con sus discípulos, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Jesús llega, ya hacía 4 días que Lázaro estaba sepultado. En ese tiempo, cuando alguien moría, no se esperaba, se lo sepultaba directamente, se lo metía en una cueva que se cavaba en la roca, y ahí se lo envolvía con sábanas y se lo metía en ese sepulcro. Ahora, Lázaro llevaba 4 días ya muerto en el sepulcro cuando llega Jesús. Y uno piensa, es demasiado tarde. Es demasiado tarde que Jesús llega a este lugar. Y allí estaban todos haciendo duelo, ¿no? Habían venido de Jerusalén a visitar a la familia, porque se estilaba que el duelo duraba aproximadamente 1 semana. Sí, estaban acompañando a María y a Marta, las hermanas de Lázaro que había muerto, las acompañaban llorando con ellas, acompañándolas, cocinándoles para que puedan comer, sosteniéndolas, este grupo de amigos, y Jesús llega tarde, 4 días tarde. Y cuando Marta ve a Jesús, sale corriendo a él y se pone delante de él y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice Marta a Jesús. Y después va a buscar a María, a la otra hermana, la que había derramado el perfume en Jesús. Y cuando viene María a ver a Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta, porque ellas pensaban, seguramente hablaron entre ellas, Jesús que hizo tantos milagros, si estuviera entre nosotros, podría sanar a Lázaro, nuestro hermano. Lázaro no habría muerto, y van y se lo dicen a Jesús, pero ahora es demasiado tarde, ya Lázaro está muerto, hace 4 días que está muerto. Y la pregunta es, ¿tarde para quién? ¿No? Porque es verdad que si Jesús estaba en Betania, podía haber sanado a Lázaro y hubiese sido una sanidad más. Y Lázaro no hubiese muerto, y entonces Jesús no hubiese hecho este tremendo milagro que hace para mostrar la gloria de Dios, y Él mismo es Dios. La verdad es que el tiempo de Dios es perfecto. Yo puedo no entender el tiempo de Dios. Yo puedo pensar que Dios se está demorando. Puedo pensar por qué Dios no me responde, pero Él sabe lo que hace. Él tiene el control de los tiempos. Dios sabe mejor que yo cuándo es el tiempo perfecto. Puedo confiar en Él. Pareciera que Jesús llegó tarde, pero Jesús llegó en el momento indicado. Especialmente Jesús llegó después de 4 días que Lázaro estaba sepultado. En ese tiempo,
Los judíos creían, tenían una manera de pensar, una tradición que decía que el espíritu, cuando una persona moría, el espíritu quedaba por ahí, por el lugar, dando vueltas para ver si podía volver al cuerpo. Y esto lo hacía 3 días. Por 3 días el espíritu daba vueltas a ver si podía volver al cuerpo. Pero ya después del 3er día, como el cadáver se iba descomponiendo, ya el espíritu se iba porque no podía volver ese cuerpo. Jesús tenía todo pensado. ¿Sí? Como sabía lo que los judíos pensaban, Jesús esperó 4 días. ¿Sí? Que pasen 4 días de Lázaro sepultado para ir allí y hacer este milagro maravilloso. Para que nadie sospeche que el espíritu está dando vuelta y volvió a Lázaro, sino para que todos sepan que la gloria es de Dios por resucitar a Lázaro. Ahora, cuando Jesús ve todo esto, le pregunta a las hermanas dónde lo pusieron. ¿Dónde lo pusieron? Y Jesús ve que están llorando, Marta, María, y si hubieras estado acá, no hubiera muerto. Y lloran. Y entonces llega este versículo, ¿no? Que nos muestra a este Jesús maravilloso, este Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, dice Juan, pero también vimos su empatía, vimos que Él podía sentir lo que nosotros sentimos. Y dice Juan 11:35, Jesús lloró. En medio de toda esta situación, viendo Jesús el dolor que estaban pasando las hermanas de Lázaro, sus amigas, las personas a las que él amaba, viendo el dolor Jesús lloró. Viendo el dolor del ser humano, Jesús se sensibiliza. Jesús no es un Dios apático, apateia, o un Dios inmutable. Eran los dioses de todos los que estaban alrededor. Los griegos pensaban que Dios, si es Dios, es inmutable, no puede sentir nada. Pero este Dios, el Dios verdadero, siente lo que nosotros sentimos. Y por eso Jesús llora. Por eso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo, frente a la familia que lloraba de dolor. Jesús lloró al ver el dolor, al ver la desazón, al ver la incertidumbre que genera la muerte en nosotros, en las personas. Jesús lloró porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y lo que el pecado produce en nosotros hace llorar a Dios. Él se sensibiliza porque nos ama y no quiere que estemos lejos de Él. Le importamos, le interesamos, como le interesaba a esta familia, le interesás vos y le intereso yo. No es un Dios apático, al contrario, es un Dios empático, es un Dios que entiende lo que nosotros sentimos. La muerte produce esto en el ser humano, esta incertidumbre. La muerte nos hace sentir desprotegidos, por eso hay tanto miedo a la muerte. La muerte nos hace doler, la verdad que la muerte nos hace doler el alma, ¿sí? Cuando vemos lo que pasa alrededor nuestro, cuando vemos quizás lo que nos espera, nos hace doler el alma y de pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Se termina todo? ¿Habrá algo? Todas estas preguntas. Alguien escribe, un escritor, los enigmas de la vida se volverían un poco menos abrumadores si pudiéramos descansar en la convicción de que este no es el último acto del drama humano. Que no se termina todo con la muerte, si pudiéramos tener esa convicción. Y cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, los que están alrededor lo ven y dicen lo que podíamos haber dicho cualquiera de nosotros. Dice el versículo 37, algunos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? ¿No podía Jesús impedirlo? Claro que podía. Sí, Jesús podía impedir que Lázaro muriera, pero no era eso lo que quería, no estaba en sus planes.
En sus planes estaba resucitarlo, levantarlo de los muertos. Y entonces está este maravilloso texto que dice Jesús, un yo soy de Jesús. En Juan 11, 25 y 26 dice, entonces Jesús le dijo, hablando con Marta, con la hermana de Lázaro, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás, no morirá eternamente. Esto dice Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y entonces, frente a la tumba de Lázaro, dice, quiten la piedra. La piedra que cubría esa sepultura. Quiten la piedra, dice Jesús. Y Marta, que era práctica, esta Marta que conocemos, que hacía los quehaceres de la casa, Marta le dice, pero Señor, ya está con mal olor, hace 4 días que se está descomponiendo el cadáver de Lázaro. Pero Jesús dice, quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, Jesús dice con voz fuerte, no para que Lázaro lo escuchara, porque no necesita gritar Jesús, para que lo escuchen los que estaban alrededor, para que vean este milagro que Jesús estaba por hacer. Lázaro, ven fuera. Y lo llama como si estuviera vivo. Lázaro estaba muerto ya más de 4 días, pero Jesús lo llama como si estuviera vivo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro entonces salió vivo de la tumba. Jesús le había dicho a Marta, a los que estaban con él, te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, podés ver la gloria de Dios. Si creemos, si confiamos en Jesús, porque esto es creer, poner la confianza en Él, poner nuestras vidas en sus manos. Si creemos de esta manera, entonces resucitamos de veras. Resucitamos. Entonces somos liberados del miedo que caracteriza a una vida sin Dios. Porque una vida sin Dios sí puede tener miedo. Miedo a la muerte. Somos liberados del miedo a no tener esperanza para lo que viene en el futuro. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. No somos como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? Así que miedo a la muerte. ¿Cómo vamos a tener miedo a la muerte? Tenemos la esperanza bien puesta, la esperanza en la resurrección que Jesús va a hacer con nosotros. Y este Lázaro que murió y que fue sepultado y que Jesús lo resucitó, al tiempo volvió a morir, sí, pero se cumplieron las palabras de Jesús, que el que pone la esperanza en Él, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que pone la confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro, si bien volvió a morir físicamente, vive eternamente con Jesús para siempre en el cielo. Y esta es la promesa que tenemos. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Tenemos una promesa de Jesús asegurada. Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Y lo mismo podemos decirte a vos. ¿Crees esto? ¿Crees que Él puede darte vida y vida eterna? Una vida que empieza en el momento que lo invitas a vivir, a venir a Él, a tu vida, y de ahí en adelante no termina nunca, nunca más. La muerte es un paso hacia esa vida eterna con Jesús. La muerte para el
que pone la confianza en Jesús es simplemente cambiarse de ropa. ¿Sí? Cambiarse de ropa para ponerse esa ropa especial, para ir al banquete que Dios tiene preparado para recibir a todos esos que pusieron la confianza en Él. Sigue Juan 11 diciendo así, más adelante, muchos de los que estaban ahí al ver este tremendo milagro, dice, se habían reunido muchos que habían ido a saludar y a acompañar a María y a Marta, y muchos de ellos creyeron en Jesús. Muchos de ellos vieron este milagro maravilloso y pusieron la confianza en Jesús. Pero otros no. Otros fueron a hablar con los religiosos. Otros fueron a acusar a Jesús. No sé por qué. Uno no puede entender de qué podrían acusarlo a Jesús viendo este milagro. Pero fueron con los fariseos, fueron al Sanedrín, a los religiosos, a acusar a Jesús. Y dice así, 45 en adelante, muchos de los judíos que habían ido a ver, creyeron, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Tenemos que hacer algo. Si sigue este Jesús haciendo lo que hace, si sigue este Jesús siendo maravilloso como es, van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo, nuestro lugar sagrado. Ahora ellos se aferraban al templo y haciendo eso negaban al Salvador, al Señor del templo. Lo querían sacar del medio a Jesús, que era Dios mismo, que era el Señor, el dueño de ese templo. Es increíble, pero en una cosa ellos tenían razón, estaban en lo cierto. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando Jesús viene a la vida de alguien, la trastorna. Jesús viene a la vida de alguien y rompe las estructuras. Cuando Jesús viene a tu vida, te cambia, te hace nuevo. Jesús reordena tus prioridades y lo hace de una manera espectacular. Te da una vida con sentido, con propósito. Esto es verdad. Jesús rompe el statu quo. ¿Qué haremos?, decían ellos. Nosotros queremos que todo siga como está y con Jesús así no se puede. Si invitas a Jesús a tu vida, todo no sigue como está. Jesús toma las riendas y hace todo nuevo, todo mejor, todo maravilloso. Ahora, con este milagro, con esto que pasó, termina el ministerio público de Jesús. Sí, a partir de acá, dice que los religiosos ya convinieron en matar a Jesús. Y también lo querían matar a Lázaro de nuevo, que se muera de nuevo para sacar este tema de la resurrección y todo eso. Dijeron, vamos a matar a Jesús, vamos a matar también a Lázaro y a todos los que se interpongan en nuestro camino. Entonces Jesús, de esta manera, terminó su ministerio público y un poquito ya después de esto entra a Jerusalén para su última semana en la tierra, ¿sí?, antes de ir a la cruz. Estos encuentros con Jesús terminan así, de esta manera. Este Jesús maravilloso, este Jesús que hace milagros en la vida de las personas, este Jesús que puede hacer un milagro en tu vida también, puede transformarte, puede hacerte nuevo, puede darte una nueva oportunidad. Y si tenés miedos, bueno, Él puede sacarte los miedos. Y podés decir junto con el salmista David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este Jesús está con nosotros, acompañándonos todo el tiempo. Encuentros con Jesús. Yo me encontré con Jesús cuando era muy chiquito, a los 6 años, en un campamento de la iglesia, organizado por la iglesia. ¿Sí? Vino un predicador, un evangelista que contaba de la salvación en Jesús, y en ese tiempo yo no sé
no recuerdo bien, pero entendí que había un cielo y un infierno y que Jesús me amaba y yo quería estar con Jesús en el cielo. Y entonces acepté a Jesús como Salvador de mi vida. Pero ese encuentro con Jesús siguió avanzando, ¿sí? En mi adolescencia yo pude tomar diferentes caminos, pero en un momento le dije a Jesús que quería estar abrazado con Él y que quería disfrutar de la relación de amor con Él y quería empezar a crecer en esa gracia maravillosa que Él tiene hacia mí. Y a partir de ahí, cada vez, cada día es una aventura, cada día puedo conocer un poquito más, quiero aprender un poco más, siempre hay más que aprender de Jesús, porque este Jesús que decimos es maravilloso. Es un Dios que está cerca y es el Dios creador de todas las cosas. Y es un Dios que se interesa por mí. Yo puedo contarle mis cosas y a Él le interesan. Yo puedo decirle lo que me pasa y a Él le interesa. Y eso puedo vivirlo todos los días en mis encuentros con Jesús. Que vos también puedas disfrutar de un encuentro con Jesús. Un encuentro transformador, un encuentro maravilloso. Dice que cuentan que el capellán de la Universidad de Harvard, en su despacho atendía a muchos jóvenes que estudiaban allí y se sentaban, venían delante de él y le decían, no creo en Dios. Y él los hacía sentar y les decía, dígame, ¿en qué clase de Dios no cree? Probablemente yo tampoco creo en ese Dios. Y entonces les hablaba de Jesús. Qué lindo, qué interesante. A veces tenemos estas ideas preconcebidas de Dios como un Dios duro, un Dios severo que nos castiga, un Dios aburrido y amargado que está mirando y juzgando todo lo que hacemos y con una vara en la mano para golpearnos al primer error. Pero esto no es así. Jesús nos muestra cómo es Dios, porque Jesús es Dios. Y Jesús amaba a las personas. Jesús ama a las personas, como a Marta, a María, a Lázaro, a mí y a vos también. Jesús te ama. Jesús ama a los pecadores, a nosotros. No tenemos que limpiarnos para ir a Jesús. Lo hemos dicho muchas veces. No tenemos que limpiarnos para ir a Jesús. Tenemos que ir a Él y Él nos va a limpiar. Él va a hacer su obra en nosotros, en nuestras vidas. Así que no tengas miedo, no le tengas miedo a la muerte. Sí, la muerte, si pones tu confianza en Jesús, solamente es un paso hacia esa vida maravillosa junto a Él para siempre. Ya no en fe, sino viéndolo cara a cara. ¿Sí? Jesús te dice esto con una gran sonrisa. No tengas miedo, vení a mis brazos, yo estoy dispuesto a abrazarte. En una obra que escribe un tal O'Neill sobre Lázaro, dice que Lázaro termina diciendo, ríete conmigo, la muerte está muerta, no hay más temor, solo hay vida, solo hay risa. Hay una gran sonrisa en Jesús esperando recibirte. Anímate a ir a Jesús. Anímate a encontrarte con Él, que estos encuentros con Jesús que vimos estos domingos sean motivadores para que puedas ir a Él, para que puedas, y si estuviste cerca de Él, para que puedas reencontrarte con Él. Si alguna vez estuviste cerca y te alejaste, que puedas reencontrarte con Él sabiendo que te recibe con esta sonrisa, que Él te hace limpio, que Él te hace nuevo, que Él te da nuevas oportunidades. Anímate a ir a Jesús a encontrarte con Él. Déjame terminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias porque sos maravilloso, maravilloso Dios. Gracias porque nos mostraste cómo sos aquí en la tierra, viviendo entre nosotros, mostrando tu amor, mostrando tu compasión, tu empatía, mostrando que sentís nuestros dolores, que llorás por lo que nosotros lloramos. Señor, sos maravilloso.
que podamos ir a vos así como estamos y dejar nuestros miedos. Si tenemos miedo a la muerte, dejarlos para abrazarnos a vos y a tu sonrisa y poder creer, confiar en que la muerte es solamente un paso para que después estemos por la eternidad con vos, todos los que ponen la confianza en vos. Y Señor, inquieta los corazones para que los que todavía no se encontraron con vos puedan hacerlo, que se animen, que den este paso de fe, que se animen a poner sus vidas en tus manos en plena confianza. Y Señor, si también alguno estuvo alguna vez cerca tuyo, pero se alejó por diferentes situaciones, que pueda volver a vos, que pueda disfrutar de tus brazos, de tu abrazo, de tu sonrisa, de tu perdón, de la liberación que vos das. Señor, te agradecemos porque sos un Dios maravilloso, porque sos la resurrección y la vida, y porque el que cree en vos no va a morir jamás. En tu nombre, amén. Muy bien, que Dios te bendiga, gracias por habernos acompañado, ¿sí? Y si vos querés que oremos por vos, querés que te contemos más de este Jesús maravilloso, si querés conocerlo en profundidad, bueno, escribinos y vamos a comunicarnos para contarte más de la gracia maravillosa de Jesús. Que Dios te bendiga. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día corona
Yo seré siempre fiel. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Y yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sí sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado,
me atraviesan sus palabras y su voz. Que Él se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.